ya empezamos a hablar de temas importantes. Ay, ya sé. Y para no andar tanto en el asunto cuéntanos acerca de ti, primero que nada, de dónde eres. Y si quieres empezamos hablando por Amarillo Dalí. ¿Ese fue tu primer acercamiento con el arte o...? Con un colectivo, sí. No, no lo sé. Tengo muy mala memoria. Bueno, me voy a presentar, yo soy Manolo, pero en realidad me llamo Juan Manuel. Tengo ahorita 31 años, pero en un mes cumplo los 32. Regálenme algo. Y yo estudié la ingeniería bioquímica en el Tecnológico de Celaya, yo soy de Celaya, pero también me siento identificado con Acámbaro. Y creo que, o sea, mi primer acercamiento al arte fue cuando cerraron mi taller de ajedrez. Yo en la escuela era muy ñoño, todavía a veces sí, sigo siendo, pero pues no me gustaba como juntarme con muchas personas. Entonces yo estaba en mi taller de ajedrez, lo cerraron y dijeron, no, pues escojan otro. Y me fui al taller de teatro porque era el único que estaba vacío. Y yo dije, no, es que yo qué hago en teatro. O sea, yo era muy introvertido. Yo era de esas personas que llegaba alguien en mi casa y se subía corriendo a cerrar la puerta para que no me viera. Pero, pues ya en el taller de teatro, primero empecé con los zancos y ya, como que se me quitó el miedo. Y luego hice una obra y en esa obra mi primera obra fue en el Tres Guerras. Un montón de gente, la obra final del fin de curso. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Era algo como de la independencia. Yo era el corregidor. Y tenía un diálogo así súper chiquito, pero aparte mi voz estaba grabada. Es que como había niños y así, entonces grababan a todos las voces, entonces yo solamente movía la boca y ya. Pues era estar mi imagen ahí. Pero pues no te podías equivocar, entonces estaba chido. Y cuando me toca a mí pasar ahí en el Tres Guerras, yo no miraba, o sea, yo tenía que como que pues, interactuar obviamente con el actor. Y en algún momento dije, ya, pues si me desmayo por el susto de estar ahí, pues ni modo, pero voy a mirar a la gente, porque yo tenía miedo. Pues ni modo que show. Sí, dije, pues que ahí se venden que el corregidor se petateó, pero yo dije, voy a voltear a ver qué hay. Y en ese momento de verdad fue algo como catatónico, porque pues las luces te irradian mucho y no ves a la gente, ves bultos. Entonces para mí fue mi momento, pues así, ilustre, donde dije, pues no me da pena. No sé por qué, pero así. Y de ahí empecé a estar en otros talleres, en el de la Casa de la Cultura, con otra obra, un musical. No sé cantar, pero hice un musical. Yeah. Y luego, pues empecé a contar cuentos. Estuve en Monólogos de la Vaginita, que es una obra de concientización. Creo que ¿la has visto? Es que, espera, tengo mis dudas, porque no sé si ubiques a un Oscar, un doctor. No. Claro, Oscar Serna. Él es amigo de mis papás, bueno, él y su esposa. Y alguna vez nos llegaron a invitar y creo que es ese. Él lo sí, es de él. Sí. Pero ya hace 1000 años, o sea. No, es que la obra tiene, yo creo que unos 10 años. O sea, está... Ya ahorita... Es para concientizar a las chicas, ¿no? Sí, sobre el embarazo adolescente, pero es para los chicos, para los papás, para cualquier público. Y pues ahí estuve un buen rato, junto con Walter, que pues después me enseñó a contar cuentos. Y empecé a contar cuentos. Y pues me metí al festival de Palabras al Viento. También duré un buen rato ahí. ¿Es en qué año inició? No sé. Yo ya estaba... ¿Tú fuiste formaste parte de la primera edición? No, yo me juntaba con Walter y entonces Walter me dijo así como, vente, jálate. Y de a poquito, o sea, conté en unas ediciones y luego como que pues me fui empapando con ellos, me fui llevando un poquito más y en algún momento como que dijeron, no, pues vamos a hacer un grupo más formal, etcétera.
Y yo empecé ahí, pero la verdad es que estaba como muy de lejos. En algunas ediciones, en 2, sí estuve como más presente, o sea, sí les ayudaba, pues como yo soy muy puntual, entonces yo les ayudaba a las luces, a que todo estuviera antes, en algunas pequeñas funciones. Entonces, y obviamente pues tuve contacto con los narradores que venían invitados. Bueno, y después de Palabras al Viento, ¿alguna otra actividad que tuviste? Y después de Palabras al Viento, sí. Pues yo contaba cuentos en mi salón de clases, yo soy maestro. Entonces, de a poquito como que los muchachos me decían, es que qué bonito, es que es como mi momento chido. Y no sé, como que algo me llamó porque alguien me dijo, es que a mí me gustaría contar cuentos, enséñame a contar cuentos. Y tuve a alguien como el primerizo, por así decirlo. Pero después dije, bueno, ¿por qué no abrimos un taller de cuentacuentos como materia? Y entonces le dije a mi jefita en ese momento, le dije a Walter, y le dije, oye Walter, es que yo quiero que abras un taller aquí. Y pues mi jefa bien buena onda me dijo, sí, o sea, tú tráete a Walter y aquí vemos. Entonces, pues ya se abrió y la verdad es que fue algo muy raro. O sea, tuve 10 creo que al principio. Y Walter me decía, es que es la primera vez que hay un taller así. O sea, no existe algo en una escuela de este estilo. Entonces, en su momento sacamos a los narradores y al final del semestre hacíamos un evento donde ellos contaban el cuento como que más habían destacado durante el semestre. Y era un evento que se llenaba de gente, mucha gente. Y así tuvimos para secundaria, bueno, abrimos en prepa y en secundaria porque yo iba en las dos. Y entonces la verdad es que se convirtió en algo pues muy bonito. De ahí salieron varios cuentacuentos que ahora están en el festival. Y otros que pues al final pues hicieron su vida, pero pues que sienten de cierta manera algo positivo que cambió después de eso. Sí, qué interesante. Me comentaba también que vienen de otros países, o sea, cuentacuentos de otros lados. Sí, en el festival pues siempre invitan, la verdad es que el nivel de narradores que tienen siempre ha sido muy bueno, muy bueno. Yo he visto narradores de Japón, de Chile, de Argentina, no me quiero errar de qué países, pero la verdad es que de un montón, y aparte traen de México, de diferentes estados. Entonces, siempre pues visitan un montón de escuelas durante esa semana. Es una friega, creo yo, pero al final una experiencia muy bonita. Y en la noche están las galas, que son como temáticas. O sea, hay una gala de cuentos eróticos, de cuentos para niños, de cuentos de amor, de cuentos de terror. Qué padre. Sí, es muy bonito. O sea, yo he ido como espectador y como, pues, ahí ayudante a Chichincle. Y en los dos, la verdad es que lo disfrutas. O sea, porque, pues, ver historias de otros países, cómo lo cuentan. Porque uno se espera, y muchas veces me ha pasado que a un cuentacuentos le dicen, no, es que, pues, ¿cómo le haces? ¿Con un libro? Y pues no, o sea, o piensan que los cuentacuentos son para niños. Y pues no. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar acá, en mi entrevista de trabajo, la de Recursos Humanos me dijo, es que aquí dice en tu currículum que eres cuentacuentos. A ver, cuéntame un cuento. O sea, como de, ¿tú eres chistoso? A ver, cuéntame un chiste. Como en broma. No, sí me lo dijo real. Sí me dijo, es que, o sea, me hace raro, la de Recursos Humanos en ese momento me dijo, se me hace raro que pues seas alguien de matemáticas y que pues cuentes cuentos. De eso te iba a preguntar porque se me hace muy interesante, como el perfil que tienes de matemático, de profesor, y también, si no me equivoco, como que impartías clases de ciencia, o eso Sí. un tiempo. Y aparte, ¿cómo
¿Cómo llegas de un extremo a otro? ¿O cómo incluso te agarras de las dos cosas para...? Porque me quiero imaginar que en la docencia puedes a veces aprovechar esa habilidad creativa que tienes de contar cuentos para narrar historias dentro del salón de clases y que sea incluso más didáctico todo el aprendizaje. ¿Lo has utilizado como herramienta de enseñanza también? Sí, claro. En algún momento, o sea, empecé de maestro y siempre, todos mis trabajos los he conseguido por ser cuentacuentos. Todas las entrevistas de trabajo han sido por eso. De hecho, en la Latina, cuando yo entré, yo fui de jurado como cuentacuentos. Y luego, o sea, yo hice la prepa ahí y mi jefita me dijo, es que yo no tengo para teatro, ya está cubierto. Y yo dije, no, es que yo vengo por química. Me dijo, contratado. A otra escuela fui a contar cuentos y mi hermana me dijo, oye, es que están ocupando maestro. Yo llevé mi currículum y me dijo, pero es que ustedes ya lo conocemos, está contratado. Ay, qué padre. Y así, y en esta, te digo, en la entrevista de trabajo, yo les conté un cuento e hice reír a la de recursos humanos y me contrataron. Y cuando yo empecé de maestro, yo contaba cuentos todos los viernes. Ya después decía, ay, ¿cuál? Sí, o sea, como que hasta los anotaba porque sí, ya les contesté, ya les contesté. Y también me ayudaba como a hacer como pues yo todavía seguía haciendo cuentacuentos, entonces me ayudaba a hacer ajustes, prácticas. Pero ya ahorita ya la verdad es que los he dejado. O sea, he dejado mucho los cuentos porque, pues no sé, desde que me vine a San Miguel, pues me ocupo más, no tengo tanto tiempo. ¿Actualmente eres maestro aquí en San Miguel? Sí, ahorita soy maestro de matemáticas, de biologías, anatomía y estequiometría. Okay. O sea, cosas como muy de ciencia, muy, muy rígidas. Y así, muy rara vez, así, cuando me dicen es que algunos todavía se acuerdan que cuento cuentos, me dicen, es que nunca nos ha contado un cuento. O sea, yo me acuerdo de ti por eso, porque es como, era parte de ti, ¿sabes? O sea, sigue siendo, yo creo, de alguna manera, pero nunca deja de estar esa inquietud. Sí, la verdad es que a veces sí digo, es que sí me gustaría, pero es que el tiempo pues ya no me da. Y obviamente lo uso como una herramienta en clase, o sea, me sé como, leo mucho y me sé estos como datitos curiosos, historias chiquitas de, pues fíjense que pasó esto, esto y esto, y entonces pasó esto. Y entonces como que haces como el remate, ¿no? De, pues miren, esto se relaciona con esto. Y ayuda mucho. Mis alumnos creo que me consideran como un maestro muy exigente, pero también creo, sin sonar ególatra, pero creo que también me consideran pues a un maestro bueno, porque sí soy como de esos muy... de los que te acuerdas, ¿no? Cuando creces y dices, sí. Ese maestro cambió a mí. Tengo muchos exalumnos que todavía les hablo yo. Muy bien, me saludan muy bien. Yo me los encuentro y, no sé, es bonito. Y creo que esta relación empezó... Muchos, por ejemplo, se acuerdan mucho de los cuentos. De, es que yo me acuerdo que me contó esto, esto y esto. Tenía un alumno que me acuerdo siempre de él, porque en el taller de cuentacuentos hizo un cuento sobre su abuelito y de cómo se iba a pescar y ya no regresaba. Y empezó a llorar cuando lo contó y me decía, es que yo nunca había aceptado que mi abuelito falleció. Y este fue mi momento de decirlo. Entonces, creo que el arte, aparte de ser entretenida, te ayuda a la paz mental. O sea, sí quisiera volver a contar cuentos en el salón, porque sí ayuda mucho. Yo sé que muchas veces estresan mis materias, y era como el momento donde puedes dejar el lápiz. Es más, yo les decía, deja el lápiz, deja todo, no quiero nada en tu mesa, porque te voy a contar un cuento, algo diferente. Y si en algún momento yo volviera, pues creo que sería algo muy sano para... Sí. Pues dice un matemático que se llama Eduardo Sáenz de Cabezón, que pues son lo mismo. O sea, al final es contar historias. Unas historias más complejas que otras, pero pues es seguir una tradición de enseñanza, ¿no? O sea, los bululúes, los chamanes,
contaban sus historias para enseñar. Sí. Entonces, la profesión del maestro es eso, es contar historias. Y creo que las habilidades que yo formé al ser cuentacuentos me ayudan ahora a transmitir un poquito mejor esas situaciones, porque obviamente busco, como te digo, el remate de algunas cositas. Aunque doy la misma materia en diferentes salones, me hago la historia. Entonces la voy formando, o a veces cuando estoy preparando mi clase digo, es que esto tiene que ir después de esto, porque el hilo es así. Y la historia es igual, o sea, esto va así, 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 para que tú entiendas pues lo que se te va diciendo. Muchas veces, una analogía, ¿no? O sea, como un... Sí, ¿sí? En mis materias, por ejemplo, cuando yo preparo clase, yo normalmente sé que tengo que ver máximo 3 conceptos en una clase. El concepto es estructura, entonces solamente voy a hablar de estructura. Por ejemplo, en biología, solamente voy a hablar de la estructura de la célula. Y el concepto es función, solamente puedo hablar de la estructura y función de la célula. Y partes, solamente puedo hablar de eso. Porque si le pones más, entonces la historia no se entiende. Y pues ahí va, o sea, trato de que, por ejemplo, hay veces que digo, no, ya, acabamos. Aunque sean 15 minutos antes, digo, acabamos porque no quiero ver más, porque ya se necesita otro concepto. Y digo, ya, hasta ahí. Ya. ¿Cómo ves tú ahorita? Bueno, se me ocurrió otra pregunta, pero vamos primero para que no perdamos el hilo de la docencia. Porque tú has estado en contacto con los alumnos, ya eres maestro desde hace, ¿qué? 10 años. 10 años. O sea, sí hay un tiempo considerable ahí. ¿Cómo has visto que han cambiado las dinámicas de aprendizaje en esos 10 años en los que tú has sido maestro? Supongo que la tecnología, ya desde nuestra generación, ha jugado un papel muy importante, pero recientemente, y ahora con todas estas aplicaciones de que todo es mediático, se dice, y hay estudios que pues la retención de información y la atención al detalle se ha perdido, de cierta manera. ¿Tú has notado alguna decadencia? Sí, pero muchos maestros, compañeros míos, me dicen, es que también tú eres muy joven. Y yo soy alguien que busca. Obviamente me he intentado adaptar a la inteligencia artificial, pero nos cuesta como maestros. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, tan solo los cambios de conciencia son muy diferentes ahora. O sea, en mi generación, yo me acuerdo que una maestra de biología, y siempre se me quedó muy marcado, dijo, levanten la mano quienes creen que el humano evolucionó del hombre. Y algunos, y creo que hubo 1 o 2 que dijeron que no. Y dijeron, esto lo he preguntado muchos años y cada vez hay menos, pero hace muchos años yo lo pregunté y había muchas personas que decían que no pasaba eso. Ahora todo el mundo lo da por hecho, pero no se preguntan por qué. Y la tecnología ha hecho que digamos cosas solamente porque lo dice ahí la tecnología. Sin fundamentos, sin fuentes de información confiables. Y claro, la inteligencia artificial pues parece que es verdadera, pero no tiene nada que ver con el aprendizaje si no la usamos como una herramienta. A favor. Exacto. Mucha gente cree que es la que te va a resolver una solución. No es una solución, es una herramienta. Entonces, hubo hace poquito una escuela que visité. Me decían, no, es que nosotros queremos que nos ayudes a entender cómo hacer que los alumnos usen la inteligencia artificial, porque los maestros están muy renuentes y todo lo quieren a mano ahora para que no la usen. Yo, pero es que aún así la usan. O sea, pues nada más la copias y ya, ¿no? Pero me decían, no, pero es que no tenemos internet. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Yo, pues, no puedo. O sea, tienes que incluir
a la tecnología. Ahora se habla de inclusión, de las diferentes diversidades sexuales. En las escuelas se habla sobre la diferente interculturalidad que hay. Yo estoy en una escuela muy intercultural, pero también tiene que ver con la integración tecnológica. Si nosotros no le damos esa herramienta al muchacho, entonces la va a usar para que sea su nutriólogo, su psicólogo, y no va a entender que eso no es lo más sano. Si yo le digo, mira, sí úsala, pero úsala en estos casos, pero te va a cometer un error porque pasa esto y esto y esto, pues entonces sí estoy ayudando a que el chico aprenda. Ayer le decía, los maestros me decían así como de, es que dinos cómo hacerlo, porque yo soy bien vago, muy vago. Entonces yo me meto a cualquier IA y busco y veo y a ver si sirve o no sirve. Y yo le dije, o sea, ahí como en mi speech con los maestros, con la junta de maestros, yo le dije a mi jefecita, ¿sabe que yo los planificadores los hice con inteligencia artificial? Porque me da mucha flojera. Porque prefiero preparar una clase a llenar un documento. Y me dijo, pues sí me imaginé, pero ¿qué le digo? O sea, en los trabajos, ¿cuánta gente no ha de usar eso? Es que yo siento que viene a facilitar muchas cosas, pero no a sustituir, ¿sabes? Y siento que justo ahí está donde a lo mejor va a llegar el punto en el que sí sea un sustituto completamente de muchas cosas que hacemos actualmente. Pero sí hay que, o sea, siento que el avance tecnológico y el cambio ha sido tan rápido, o sea, como que apenas si lo sentimos el trancazo, ¿sabes? Como que, a ver, vámonos poco a poco porque puede pasar eso, que nos confundamos, como dices, y que no lo veamos por lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, no lo había visto de esa forma, pero está cañón. Mira, aquí podríamos caer en una paradoja de el alumno hace su trabajo con inteligencia artificial, lo entrega al maestro sin leerlo. Imagínate que el maestro sea flojo y lo meta a una inteligencia artificial para que lo revise. Ya le estamos dejando todo a... Y es un ciclo paradójico de inteligencia artificial donde ni el alumno aprendió nada, ni el maestro está haciendo su chamba. Es como, o sea, claro, el maestro le encantaría que le ayudaran a revisar, pero le va a dar la retroalimentación y otra vez el ciclo va a ser, el alumno le va a pedir a la inteligencia artificial que rehaga el trabajo basado en esa retroalimentación y entonces entonces es esta paradoja, este ciclo, este loop de una inteligencia artificial está revisando a otra inteligencia artificial y nadie está haciendo nada. Exacto. Ay, qué fuerte. Pero fíjate, o sea, siento que uno de mis miedos, porque lo voy a poner así en un ejemplo muy X, muy banal, pero no sé, en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, incluso el que sobresalía era más fácil porque no había mucha gente en la competencia, no sé, laboralmente, un ejemplo, ¿no? Entonces había más probabilidad de que si te preparabas, hubiera menos demanda, por ende tuvieras más oportunidad de la meritocracia. Ajá. Ahora hay mucha gente preparada, y hago así porque pues realmente no sé qué estar preparado, pero preparada para un oficio o una profesión, ¿no? Entonces es donde cabe hay mucha gente y no hay tanto trabajo, un ejemplo. Y ahora con esto siento que la brecha de las personas que literal van a optar por ese lado y ya no van a saber hacer nada porque lo van a dejar en manos de otras, de la inteligencia artificial, de otras cosas o incluso de otras personas. Eso es lo peligroso, porque entonces ahora sí va a haber a lo mejor gente que sí haga buen uso de eso, pero se siga preparando intelectualmente, que tenga las bases y los fundamentos y todo, y esos son los que van a sobresalir. Y va a ser muy poca gente a comparación de todos los que no estén preparados. Entonces sí hay tendencias que dicen, o sea, tienes que preparar a tus hijos para que quitarles el celular un ratito, o sea, ponlos a leer, vamos a regresar a la época de nuestros, me atrevería a decir abuelos o incluso bisabuelos, donde se leía, donde toda esta información se retenía y todo, porque vamos a quedar bien imbéciles. O sea, yo de repente hay días en los que estoy scrolleando
Y digo, ya no quiero estar en las redes sociales, porque me pongo, según yo, a leer, y estoy leyendo un párrafo y digo, ay, espérate, se me fue el avión y tengo que regresar. Y dije, esto no me pasaba a mí antes, o sea, ¿qué está pasando? Es muy peligroso que la información y el poder quede en manos de muy pocos. Pero pues bueno, es algo que vamos a tener que pasar, yo siento, no sé. Está muy incierto el futuro. Es que, o sea, me voy ahora a autocontradecir, porque, o sea, sí te dije de lado de la inclusión tecnológica, ¿no? Pero incluir la tecnología no involucra depender de ella. Yo puedo incluir en mi clase la tecnología. Yo les puedo decir, miren, vamos a hacer esta gráfica con IA y pues sí, ya. Pero si yo fuerzo a que todo sea con inteligencia artificial, a que todo sea digital, lo que va a ocasionar es que entonces tengamos esa pérdida de habilidades, que tal vez no sea mala, porque no sabemos. No sabemos a dónde vamos, ¿no? Exacto, o sea, como en biología, la selección natural elige al más capacitado, ¿no? Pero las habilidades que se están perdiendo también son valiosas. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Tú tienes tu currículum de lo que estudiaste y listo. En otros países, no. Yo tengo, por ejemplo, alumnos de Estados Unidos, de Canadá, lo que sea, que me piden una carta como maestro de qué más han hecho. Y entonces, en otras instituciones, en otros sistemas educativos, piden más allá de los papeles académicos. Es, a ver, oye, ¿tú estuviste en el club de ajedrez? A ver, cuéntame. ¿Tú hiciste un mural? Cuéntame. Porque esas habilidades no solamente es el pintar, no solamente es el ir, es habilidades sociales que se están haciendo, habilidades lógico-matemáticas, habilidades organizativas. Esas habilidades se pueden perder si solamente nos centramos en lo tecnológico. Sí, justo, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Bien podría yo estar en Celaya y tú acá en San Miguel y nos hacemos una videollamada y así, o sea, como que esa dinámica personal y sí, de intercambiar ideas y es justo lo que estaba platicando con una amiga, le digo, o sea, deberíamos de empezar también a fomentar más los eventos en público, o sea, convivir con tus amigos así, porque siento que también ya el aislamiento y bueno, después de la pandemia pues fue muy evidente que no teníamos otra opción en ese momento. Pero si hay algo que a mí, a veces me engento, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues si hay algo que yo disfrute mucho, es estar en eventos con gente donde congeniamos, donde hacemos algo o sea, en común. Fíjate que hace poquito, es que escuché la palabra engentarme y hace poquito la intenté analizar porque las personas que tienen ciertos privilegios se engentan más rápido. Sí, suena raro, pero es que nos aislamos. Y la sociedad necesita personas que estén unidas. ¿Cómo sabes que la otra persona está sufriendo si no la ves? Entonces te aíslas y dices, no, pues, y ahora es más fácil porque pues scrolleas, ya no ves qué está pasando. Y entonces la gente se desinhibe de los problemas. Una de las situaciones que, por ejemplo, he visto en clase es que en la gestión de residuos de domésticos, la gente no quiere hacer nada porque imagínate que un día te dejaran la basura ahí, en tu casa. No vas a hacer nada porque lo que te gusta es que se vaya y ya no la veas y ya no sepas qué pasa. Y no te gustan los olores, no te gusta el verla ahí, te incomoda. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Aventarla. Desde esas cositas bueno, pues yo tengo, por ejemplo, en mi casa composta y pues ya ahí hago mi composta, o sea, no desecho nada, sino que ahí lo tengo. Lo de plástico obviamente sí, pero pues obviamente tengo que cuidar mi composta, etcétera. Entonces trato de que
de que esa incomodidad, al contrario, sea satisfactoria porque pues saco algo de ahí. Pero todos se sienten incómodos por todo. Y como maestro me ha tocado de, bueno, ahora, yo soy una persona muy funable, muy funable. O sea, yo soy de esas personas que se me sale el comentario. Yo puedo decirte una tontería y yo, perdón, o sea, no, o sea, en el salón de clases, o sea, hay un... Con tu alumno de, ay, no sé. No, o sea, no les digo groserías, pero así como de, no sé, como de, hay un muchacho que siempre lo vi ayer y cortó con su novia y no sé qué, y yo estaba dando mate y dije, miren, ya que estábamos despejando X, entonces, ya dejamos a X sola, como a ti. Entonces, pues obviamente es medio funable, pero sí me da miedo, obviamente, decir cosas que pues no debería. O sea, yo no sé a quién estoy hiriendo, mis alumnos me conocen y los que no me conocen o los nuevos que me van dando, pues cada vez son a veces más sensibles. Yo no sé en qué contexto vivan, yo no sé, pues muchas cosas. Trato de, Sí, obviamente... Está bien difícil marcar una línea así, ¿no? Sí, y yo, o sea, te digo, pues se me va, o sea, pues me suelto. Entonces, pues obviamente me da miedo pues sí, regarla. Sí, ¿sabes a mí cómo me pasaba, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Que a veces sí hay que medir bien con quién estás tratando. Como que yo entraba siempre, vamos a leer el cuarto, vamos a ver cómo son. Uh-huh. Y hay ciertas personas con las que sí te puedes dar el lujo de ser un poco más tú, informalmente, a lo mejor hacer alguna bromita o así, bajo ese contexto. Pero de repente hay personas en las que no se lo toman a bien o así. Entonces, sí es mucho como de saber medir, como leer la situación. Y hay veces que ni modo, se te va a salir y ya te disculpas y ya, no pasa nada. Pero esa gente se lo toma muy personal. Pero es que muchas veces como maestro piensan que tú tienes que ser recto y justo siempre. Yo, por ejemplo, te digo, soy una persona muy puntual. Un día que llegue, yo a las 7 en punto cierro mi puerta. O sea, ellos tienen que llegar 6:59 para estar en mi salón. Pero yo llego un día tarde, pues no, o sea, ¿cómo? Y yo lo sé, o sea, yo sé a lo que me estoy arriesgando al tener este tipo de reglas, porque yo me estoy autocomprometiendo también a hacerlo. Pero ellos dicen, no, pero es que se hizo a las 7 y muchas veces se han enojado, pero es que ¿por qué? Es injusto. Entonces, sí tengo cuidado, pero pues soy un humano, Exacto. se me va. Oye, bueno, ya casi vamos a terminar, pero quisiera como retomar el curso con lo de cuentacuentos. Sí, me desvié un montón. No, está súper bien, está bien interesante, o sea, te digo, a veces ni siquiera sabemos por dónde se va a ir la conversación y está padre, me encantó esto, la verdad. Y yo me voy a ir a mi casa así pensando de la tecnología. Yo creo que ha sido algo de lo que queremos, que como que tenemos en la expectativa de salvar algún día, ¿no? La verdad, sí. Porque Alexa nos unió en ese momento y dijimos, wow, está muy chido. Yo la verdad es que era muy numérico en ese momento y les dije, los números no dan. Uh-huh. Y me salí porque, pues sí, el tiempo no me daba. ¿Tú en qué Es que yo fui de los primeros. Yo estuve en la reunión donde se dijo el nombre. No. Entonces estaba Alexa, Héctor y un men que no me acuerdo cómo se llama, Daniel o Diego. Y así Alexa nos dijo, no, pues quiero hacer esto y esto y esto. Y dijimos, va, sí, jalo. Yo no sé ni por qué yo estaba ahí. Solamente fue como de... O sea, pero tú conocías a Alexa de antes. No sé. Es que... Es bien random cómo de repente todos llegamos ahí. Cuando yo no conocía ni a ti, ni a Alexa, ni a nadie de ahí. Es que yo no sé ni cómo conocí a Alexa. Pero fue como así de, vamos a hacer algo. Nos reunimos en un café y ya, o sea, Héctor era abogado en ese momento y tenía otro proyecto también muy padre, no me acuerdo de qué era, pero tenían hasta su loguito y yo dije, no manches. Es más, yo me acuerdo que los vi y dije, esos yo los conozco. Hacían fotos. Hacían fotos y te daban como era como los inicios de Instagram, cuando quería ser muy poser. Ajá.
Y ellos te hacían tu foto, tenían su tarjetita muy bonita, me la dieron y dije, no manches, los conozco. Y después dije, ay. Pero en ese momento eran como Wow. en Celaya, Sí. una marca como local muy, muy pequeña, pero Muy posicionada. pero localmente, posicionada, ajá. según yo. Y cuando yo los vi, cuando yo dije, voy a trabajar con ellos, dije, qué chido. Y sí, me ilusionó mucho en su momento, pero pues yo estaba entrando a la carrera, yo estaba en una asociación de ahí de bioquímica, entonces pues también como que dije, yo, un ingeniero, ¿qué hace aquí?